Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, doctora, ¿todo bien? No, voy a empezar con el caso, ¿sí? Voy a proyectar y vamos a ir discutiendo. Bueno, tenemos un paciente de sexo masculino de 54 años de edad que acude por cuadro de disnea progresiva, ¿sí? Y edema en miembros inferiores, ambos de meses de evolución. El de antecedentes patológicos tiene que es conocido etilista de bebidas fermentadas y tabaquista. ¿Qué más le falta a esta historia clínica que ustedes le preguntarían? ¿Qué le dirían? ¿Hacia dónde apuntarían? ¿Qué les parece? Y si es conocido hipertenso o otra enfermedad del corazón. Él es conocido hipertenso. Antes de continuar con esto, les quiero decir un poquitito. Ahora sí ya pude hacer la corrección de todos los exámenes. La verdad que en líneas generales estaban bien, ¿verdad? Lo que les falta afinar, yo no sé si es exclusivamente de los extranjeros, ¿verdad? Es el vocabulario. Veo así muchas cosas, no, no el vocabulario en líneas generales, sino el vocabulario médico, ¿sí? Eso es lo que falta un poquitito ajustar más. ¿Escucharon, chicos? Sí, doctora, está bien. Vamos a tratar de O mejorar sea, en sí eso. es que hay, pero no es de los que no son extranjeros, o sea, de los brasileros, lo que yo noto que hay un poquitito mayor, o sea, evidentemente va a haber nomás logra, pero hay más dificultad a la hora de expresarse como médicos, ¿verdad? Veo términos muy coloquiales, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer una historia clínica con términos así, por decirle, como les dije ya la otra vez, para ajustar ese tema le duele la panza. No era el caso de ahora, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le duele la panza. No podemos poner esas cosas, ¿entienden? Voy a continuar con este nuestro paciente. Bueno, Doctora, y con respecto a la estructura que usamos para la historia clínica, estaba bien. Solo el vocabulario fue el problema. el vocabulario fue la mayoría de todos. Uno lo que sí estuvo con mucho déficit, ¿verdad? Que después voy a hablar con la persona. Y después la estructura estuvo bien, ya no pusieron como las veces anteriores, que era hipertenso, por ejemplo, en antecedente de la enfermedad actual, ya hicieron mejor, sin problema eso. Otro me acuerdo que, por ejemplo, le bajé un poquitito de puntaje porque decía, vieron que nosotros tenemos por sistemas, ¿verdad? Aparato cardiovascular, aparato respiratorio, si es que tiene algún tipo de patología, y no me puso, por ejemplo, en aparato cardiovascular, hipertensión arterial, sino puso otro lado, ¿verdad? Porque decían no presenta enfermedad cardiovascular y la hipertensión es una enfermedad cardiovascular, ¿entienden? Todos esos detalles tienen que ir viendo para ir puliendo, para hacer, hasta ahora están muy buenos y buenos fueron los exámenes, pero para ser excelentes, ¿verdad? Pulir todas esas cosas, porque el día de mañana el que lee esa historia clínica tiene que sentir como si fuera que él le vio al paciente, tiene que ser lo más descriptiva posible. Cuando tenemos, por ejemplo, otra persona me hizo, este paciente, nuestro examen tenía disnea y tos, y hizo semiología de la disnea, pero no de la tos, por ejemplo. Si nosotros tenemos, esta la materia es semiología, ¿sí? Entonces lo que yo evalúo de ustedes es lo que ustedes describen de los síntomas. Y si viene un paciente y dice que tiene tos, ustedes tienen que describir absolutamente todo de la tos, ¿entienden? Como todo lo que dimos nosotros, esos son síntomas muy generales y que dimos varias veces.
o de la disnea. O sea, cada síntoma tiene que ir descrito otra vez todito. Casi la mayoría hizo bien, ¿verdad? Pues les digo nomás algunas cosas para poder ir ajustando eso. Y no pueden, por ejemplo, no explayarse en lo que es no, en un síntoma que presentó el paciente, ¿verdad? Porque eso no le va a dar todos los puntos, ¿sí? Tienen que Perfecto, doctora, preguntar. gracias. ¿Ah? Erika, ¿vos me hablaste? ¿Qué decir? No, que entiendan nomás. Ujú, eso. Y si los que son extranjeros tienen alguna dificultad con el lenguaje, ¿verdad? Yo quiero que me paren y me digan, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en mi grupo anterior yo les explicaba así cómo viene el paciente y dice, por ejemplo, me duele la galleta, ¿verdad? Yo no entiendo qué es galleta, doctora. Y entonces, ¿entienden? O sea, tipo, que me digan ustedes que no entienden, si les cuesta cuando nosotros hablamos, que le expliquemos le expliquemos nosotros qué palabra es sinónimo de la que ustedes usan o algo por el estilo, porque no quiero que el lenguaje sea una barrera para ustedes, ¿entienden? Entonces pregunten nomás, no hay ningún problema. Vamos a seguir aclarando las veces que sea necesario. Doctora, yo tengo una pregunta en cuanto a eso. O sea, ¿qué palabras qué fue lo que se usaron? Porque yo soy extranjera y yo, por ejemplo, no sé los términos coloquiales y sí sé los términos médicos. Sí, no, pero no, yo no voy a, no evalúo, por ejemplo, conjugación ni nada, ¿verdad? No me acuerdo si eras vos específicamente, Giovanna, pero por ejemplo, presión alta pues no pueden estar poniendo, es hipertensión arterial, ¿verdad? Eso, por ejemplo, está mal. ¿Entendés? La enfermedad es hipertensión arterial, la presión alta es lo que te dice el paciente, ¿verdad? Vos como médico no puedes poner, por ejemplo, eso, ¿entendés? A eso es lo que me refiero. Ah, sí, O, ¿entendés lo que eso es? El término sí, que viene de la casa, del que viene de la calle y te dice que le duele la panza y nosotros no podemos poner eso en la historia clínica, se pone dolor abdominal, o sea, hablar, o sea, relatar propiamente dicho como corresponde una patología o los síntomas o las características de lo que presenta el paciente forma parte de lo que es la evaluación, ¿entienden? sí, claro. ¿Sí? Porque lo que es conjugación, eso yo no le voy a estar controlando porque esto no es una clase de castellano, ¿verdad? Que también hay dificultades, pero yo entiendo lo del idioma. Yo lo que le evalúo es el lenguaje médico, ¿verdad? Que esté bien dicho y que esté bien preguntado y que esté bien contestado, ¿sí? Porque el paciente viene así como yo les digo, él no te va a decir, yo tengo disnea progresiva de 6 meses de evolución, de inicio súbito, de tal cosa. Ellos no dicen así, yo te voy a nomás te dicen, y vos como médico tenés que indagar y sacarle al paciente todas las cosas, ¿entienden? Continúo con nuestro paciente. Bueno. Este pacientito que vino, le preguntamos si era hipertenso, ¿verdad? Si es hipertenso, es tratado con enalapril. ¿Qué más le preguntarían ustedes? Ocupación, doctora, ¿de qué trabaja, más o menos? Él es agricultor. Otra cosita. ¿Qué más? Doctora, y dice que la Disney empezó hace meses, ¿hace cuántos meses más o menos? 3 meses. ¿Y la posición mejora o empeora? ¿Con qué posición? La disnea y los edemas. Y mejora cuando él eleva los miembros, por ejemplo, un tiempito, disminuye un poquitito. Sí, pero no del todo. Y la disnea mejora con el reposo. Y empeora si se acuesta. La Disney tiene en todo momento cuando realiza una actividad en específico. Normalmente, o sea, este paciente era cuando realizaba esfuerzos, pero últimamente fue aumentando a casi al reposo, presentarle esa disnea.
Algo más que acompañe esos dos síntomas, doctora. Estoy pensando. No. ¿Es tratado regular? Con enalapril. ¿De cuánto el enalapril y cuántas veces toma? De 10, 2 veces al día. Con respecto al tabaquismo, doctora, ¿qué fuma? Fuma cigarrillos. Una caja por día. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctora? Hace muchísimo, desde que tiene 20 años. O sea, hace 34 años. ¿Y el alcohol hace cuánto toma? ¿Y en qué cantidad? Generalmente suele tomar a la noche, ¿verdad? Cuando llega del trabajo, unas copitas de vino. Doctora, ¿Te escucho? ¿y cuántas almohadas suele usar para a la hora de dormir el paciente? Y él suele usar como 4 almohadas por ahí para dormir. Y conforme la disnea empeora, él siente que hay palpitaciones o... No se queja de eso, pero a veces sí siente palpitaciones. ¿Y fiebre tuvo, doctora? No, en ningún momento. Todos. No. Con respecto a los antecedentes familiares, ¿tiene algo de relevancia? No. Bueno, eso es con respecto a lo que le preguntarían, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna sospecha, algo con lo que él presentó nomás? Con lo que él dijo, ¿piensan en algo? ¿Les viene algún diagnóstico a la mente? Una insuficiencia cardíaca. Sí, María José. ¿Otra cosa? ¿Otro diagnóstico probable? ¿Y por la disnea alguna enfermedad respiratoria? Puede ser una enfermedad respiratoria también, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros cuando tenemos así un paciente que tiene disnea, ¿verdad? La disnea, como sabemos, puede ser de etiología respiratoria. Hasta ahora dimos en respiratorio y en cardio, dimos nosotros que es disnea un
motivo de consulta. Entonces, esos son los más probables, ¿verdad? Puede haber también otras causas de disnea, pero siempre es, en líneas generales, ver si es de etiología respiratoria o si es cardíaca, ¿verdad? Este caso, yo pensaría, por ejemplo, si es algo respiratorio, si va acompañado de tos, fiebre, catarro, ¿verdad? Algo que me haga pensar que la causa es respiratoria. Él puede hacer disnea crónica, puede. ¿Por qué? Porque él es tabaquista, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podríamos preguntar es, por ejemplo, si es que, como ustedes dijeron, si tiene catarro, si es que, de qué color es, pero él niega todo eso, ¿verdad? Porque él es un tabaquista que el principal síntoma que presenta el paciente con EPOC es la dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, él puede hacer una disnea de etiología respiratoria. ¿Qué es lo que me hace dudar un poquitito de que sea respiratoria en el caso de él? Los otros síntomas acompañantes, ¿verdad? Que necesita almohadas para dormir, que él tiene edema en los miembros inferiores. Lo que le faltó a usted es preguntarle al paciente en el contexto de una insuficiencia cardíaca, es preguntarle, por ejemplo, si es que él se levanta a la noche a orinar, porque la nicturia es muy característica del paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Nos faltó preguntarle eso, nos faltó preguntarle si es que él tiene antecedentes de, por ejemplo, de infarto, si es que él tenía una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Preguntaron en líneas generales, sí, pero algo más específico a lo que es cardio, ¿verdad? ¿Entienden cómo nosotros vamos a ir encaminando con lo que nos presenta el paciente? Esto es la historia nomás, sin examinarle aún. Nosotros sospechamos cuando nos dice el paciente, pero con el examen físico vamos a ir confirmando más y luego con el examen complementario que le vamos a hacer a nuestro paciente. ¿Entienden? ¿Qué me iba a decir, María José? Y quería preguntar nomás si con respecto al edema hay una forma en el interrogatorio de diferenciar si es, por ejemplo, algo cardíaco o algo renal, por ejemplo. No. O sea, si es que, por ejemplo, el cardíaco era el que empeoraba la noche, eso, ¿verdad? Pero en el interrogatorio, así propiamente dicho, no, ni al examen físico tampoco. O sea, pueden ser ambas cosas. Uno puede ser por su problema renal, ¿verdad? Una hipoliguminemia, ¿verdad? El otro puede ser por una retención excesiva del líquido que tiene la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero si forma de diferenciar propiamente dicha, no hay. Lo que sí tenemos nosotros es que, sí, como les expliqué, creo que fue usted, mi grupo, ¿verdad? Que siempre cuando es algo sistémico, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos una enfermedad así como insuficiencia cardíaca y todo eso, el paciente no va a venir con edema de una pierna nomás, ¿sí? Él no va a venir con una pierna edematizada, sino que va a tener ambas piernas, generalmente hasta la misma altura, ¿verdad? Ya sea hasta el tercio inferior de la tibia, hasta la rodilla, hasta la raíz de los muslos o en la nasarca completamente, ¿sí? Todas las generalmente cuando tenemos, por ejemplo, derrame pleural secundaria insuficiencia cardíaca, generalmente es bilateral, por ejemplo. ¿Entienden? Siempre es simétrico todo. ¿Por qué? Porque es algo global, pues es todo el organismo está en falla, no es que es una sola cosa. Sin embargo, si tenemos una neumonía complicada con derrame, generalmente del lado que tenemos la condensación, ahí está el derrame. ¿Entienden? Pero para preguntar así propiamente dicho, en el examen físico, para diferenciar uno de otro, no. Bueno, entonces, si vos, María José, estás pensando que el paciente puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿en qué te fijarías al examen físico? ¿Cómo, qué buscarías cuando le ves a tu paciente? Y principalmente el edema, doctora. Después dice que es una Edema, hepatomegalia. edema, si tiene hepatomegalia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ustedes buscarían en el examen físico de un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca? Podría ser ascitis, Sí, podría ser. ¿Qué más? taquicardia. Sí. Podría medir el área del corazón.
si está más grande o no. ¿Cómo harías eso, por ejemplo? Eso ya es con examen, eso ya es examen complementario. Yo te digo con el examen físico nomás. Sí, a través de la auscultación no se puede hacer eso. Auscultación. En la auscultación, ¿qué vos podés encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca? Y el choque de punta, por ejemplo, va a estar desplazado. Asimismo, el choque de punta desplazado. Eso podés encontrar. ¿Qué otra cosa más? Creo que la doctora mencionó ahí que podemos encontrar un tercer ruido también, tipo en Sí. galope. ¿Qué más? El tono que se cierra, las válvulas, va a estar también cambiado. El tono. No sé. Puede ser latidos del corazón rápidos o irregulares, por ejemplo. Bueno, generalmente el paciente que tiene insuficiencia cardíaca ahora tiene un daño estructural, es decir, algo en su corazón, la estructura cardíaca ahora no está bien, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, un aumento del tamaño de las aurículas. Y ese aumento de tamaño de las aurículas puede asociarse a una fibrilación auricular, ¿sí? Y ahí vamos a tener un pulso irregular. ¿Entendés? Puede ser sin problema, puedes tener pulso irregular también. Bueno, pero en el... Ajá. Otro lado, pero si hablamos, por ejemplo, del reflujo hepatoyugular, eso hay forma en que nosotros escuchemos con la auscultación. ¿Cómo? El reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular es algo que vos vas a hacer. Vos vas a hacer una compresión. ¿Se acuerdan que yo les di eso en la clase? Vas a comprimir, ¿verdad? A nivel hepático y vas a ver cómo hay un aumento del, o como hay ingurgitación yugular una vez que coincide con lo que es el aumento de la presión a nivel del hígado. ¿Sí? Esa es una maniobra que nosotros podemos hacer y está asociada con lo que es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O sea que sí podés hacer, María José, vos haces y ves cómo presenta ingurgitación yugular tu paciente. ¿Qué más les parece que va a haber? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos insuficiencia cardíaca, lo primero que vamos a mirar, ¿verdad? Va a ser luego el cuello, ¿verdad? El cuello vamos a observar si tiene o no tiene ingurgitación yugular. Luego, ese es en líneas generales, ¿verdad? Luego podemos ver si es que tiene o no tiene ascitis, si es que tiene o no tiene edemas en miembros inferiores. Y nosotros, si por ahí tiene edemas en miembros inferiores, nosotros medimos hasta dónde tiene el paciente, como les dije hace rato. Si hasta la raíz de los muslos, hasta la rodilla, tercio medio de la pierna, describimos eso, ¿verdad? Entonces, paciente con edema en ambos miembros inferiores hasta raíz del muslo, por ejemplo, Godet 2 cruces, ¿entienden? Luego, en el área cardiovascular, como dijo la compañera, por ejemplo, el choque de punta puede estar desplazado por un aumento del tamaño cardíaco, ¿sí? Puede estar desplazado el choque de punta. Los R1 y R2 pueden estar hipofonéticos. También podemos escuchar un tercer ruido, podemos escuchar un ritmo de galope, podemos escuchar, por ejemplo, soplos en el contexto de una valvulopatía asociada, ¿verdad? Otras cosas que podemos encontrar, por ejemplo, es el pulso irregular, como dijo Juan, en el caso de que esté asociada a una cardiopatía estructural, ¿verdad? Como dijimos, de la aurícula, ¿sí? Y nosotros en el aparato respiratorio podemos encontrar algo que esté asociado con lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Qué les parece? Un paciente que está en insuficiencia cardíaca, ¿podemos nosotros encontrar algo a la ocultación o no? Profe, ¿puedes volver a repetir tu pregunta, por favor? Cuando nosotros le examinamos a nuestro paciente, ¿sí?
Ya dijimos lo que vamos a buscar en el cuello, la ingurgitación yugular, vamos a ocultar los focos para ver si escuchamos soplo, vamos a ver cómo está el ritmo, vamos a ver todas esas cosas. Yo lo que quiero saber es si es que yo reviso el área respiratoria, ¿sí? Si yo me pongo a ocultarle a mi paciente, ¿hay algo que yo pueda encontrar que me pueda Y decir? los estertores crepitantes sería de otra. Así mismo, si nuestro paciente está sobrecargado, ¿verdad? Nosotros la ocultamos y vamos a ocultar unos rales húmedos, ¿verdad? O crepitantes. Como dijimos hace rato, vivasales generalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este paciente, le ocultamos y ocultamos todo lo que dijimos hace rato, pulso irregular, tiene R1, R2 hipofonético, tiene choque de puntas desplazado, después vamos a la parte respiratoria, ocultamos que tiene crepitantes, nosotros podemos, o sea, la sospecha de que es algo cardíaco es alta otra vez, ¿sí? Está bien, eso era lo que yo quería que me digan. Bueno, les voy a seguir contando lo de este paciente. Bueno, al examen físico se observa ingurgitación yugular, el aparato cardiovascular, el choque de punta se encuentra desplazado hacia línea axilar anterior. Su R1 y R2 están hipofonéticos, el ritmo es irregular y asincrónico con el área central. Aparato respiratorio, tenemos rales húmedos bivasales y las extremidades pares, o sea, son dos, asimétricas a expensas de edema bilateral o de dos cruces hasta la rodilla. Diciéndoles esto, que nosotros podemos tener una sospecha diagnóstica con solo esto. ¿Qué les parece? Sí, doctora, se puede. Totalmente, ¿verdad? Más que nunca ahora podemos decir, ¿verdad? Doctora, ¿por qué va a haber una sincronía con el área central a la hora de medir los pulsos? ¿Y por qué eso, en qué patología había eso, María José? Que había un déficit de pulso, que el área central no coincide con el área periférica. No recuerdo, doctora. La fibrilación auricular. Es lo que dijo hace rato Juan. Dijo, sí, Ah, que ya. podemos Por escuchar eso. el pulso irregular, ¿sí? Y por eso es que nosotros cuando le ocultamos, o sea, cuando le examinamos a un paciente y medimos el pulso radial, por ejemplo, y vemos que es simétrico, podemos hacer sin problema en 15 segundos y multiplicamos por 4 o en 30 segundos y multiplicamos por 2. Pero si llega a ser irregular el pulso del paciente, nosotros tenemos que controlar 60 segundos, sí o sí, en área central y comparar con área periférica. Es decir, nosotros vamos con el esteto, vamos a colocar, ¿verdad? En el área central y contamos la cantidad de latidos en 60 segundos. Y comparamos con el área periférica, con el pulso radial. Y ahí vemos si es que es sincrónico con el área periférica o asincrónico que se puede dar en el caso de la insuficiencia de la fibrilación auricular. Entiendo. ¿Sí? Va a ser por la dilatación de las aurículas, entonces. Bueno, ok. Sí. Entonces ahora nuestra sospecha es más alta, ahora insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Tiene todo lo que es toda la semiología, la historia clínica, todo bien de insuficiencia cardíaca. ¿Qué ustedes harían entonces su sospecha diagnóstica va a ser insuficiencia cardíaca congestiva global, ¿verdad? Porque eso es lo que le trajo al paciente ahora. ¿Cómo ustedes confirmarían su sospecha diagnóstica? Un ecocardio. Con una ecocardiografía, ¿verdad? Pero antes de la ecocardiografía, qué le pueden pedir, por ejemplo, a ustedes? Vieron que ecografía es un poco más difícil, ¿verdad? De conseguir.
Profe y electro. Un electro. ¿Les parece que va a estar bien o no el electro de un paciente con insuficiencia cardíaca? Não, vai estar alterado. Casi nunca está, ¿verdad? O sea, nunca no hay nada específico que te pueda decir, el paciente en su electro se ve que tiene insuficiencia cardíaca, pero generalmente nunca está bien el electro de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? No es específico, no es que hay un bloqueo de rama que te diga que este paciente tiene insuficiencia cardíaca o lo que sea, pero sí hay signos de cardiopatía ya estructural que nos dicen que está asociado con una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, podemos tener signos de hipertrofia ventricular, podemos encontrar arritmias, podemos encontrar bloqueos, ¿sí? Crecimiento auricular, todo eso, esos datos nos va a dar el electro nomás. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es pedirle un electro, sobre todo en este paciente, ¿verdad? Que tiene un ritmo irregular. Y vamos a ver las características del electro para ver si es que es o no una fibrilación. Que después, el ecocardio, con eso ya le hacemos sí o sí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El ecocardio, aparte de eso, como siempre les digo, nos va a aportar muchísimos datos sobre lo que es la estructura cardíaca, ¿verdad? Cómo están las cuatro cavidades, cómo están las paredes, cómo están las válvulas, cómo está la motilidad parietal, cómo está el septum, si está engrosado o no está engrosado, si es que tiene una fracción de eyección aumentada o disminuida. Todos esos datos nos va a dar la ecocardio. Pero, como les digo, antes de ecocardio sí vamos a pedir un electro a nuestro paciente. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa ustedes le pueden pedir a un paciente que están haciendo estudio de lo que es su disnea? Una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax. ¿Qué pensás que puedes encontrar en su radiografía de tórax? Y podemos ver si es que no hay derrame pleural. El tamaño del corazón ha aumentado también. El índice de Podemos ver índice cardiotorácico. Podemos ver si es que los senos costofrénicos están libres o están ocupados por líquido para ver si tiene o no tiene derrame. ¿Qué más? Doctora, en caso de la ingurgitación yugular se va a ver algo también ahí en la parte de los vasos, ¿o no? No. ¿Qué podemos ver también nosotros en la radiografía? Descartar patologías respiratorias que puedan causar la disnea. Y pues sí, pero como te digo, otra cosa que no me olvidé decirles, esta tiene 3 meses de evolución. Definitivamente una neumonía no es, ¿verdad? No vamos a tener una neumonía de 3 meses de evolución. Podemos tener, por ejemplo, una tuberculosis, pero algo que te produzca 3 meses de tos, ¿verdad? Que puede ser una tuberculosis, pero va a ir acompañado de otros síntomas, va a decir que perdió peso, que tiene tos con estrías de sangre a veces, o sea, varias cositas que nos van a ir apuntando a lo que es una tuberculosis, pero algo tan propiamente dicho neumónico no creo. Pero podemos ver, por ejemplo, congestión periliar, ¿verdad? O sea, se ven los hilos y se ven congestivos, ¿sí? ¿Qué otro estudio ustedes le pueden pedir a un paciente con insuficiencia cardíaca? Que está relacionado con la patología, con el pronóstico de la enfermedad. Y nos va a poder decir si es o no de origen cardíaco la disnea. Profe, ¿Mm? y puede ser pedirle en las enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas podés pedirle, pero te pueden venir aumentadas, ¿sí? Si el paciente está, por ejemplo, con una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, está en insuficiencia cardíaca en ese momento, ¿verdad? Puede venir alterada, pero no porque esté propiamente infartando el paciente, ¿verdad? O sea, no es específico para eso. Otra cosa.
¿Alguna vez escucharon hablar del péptido natriurético auricular? Sí, o sea, el nombre. Sí, ese nosotros podemos, si nosotros tenemos el alcance en donde estamos trabajando, ¿verdad? Le puedes pedir a tu paciente que viene con disnea. ¿Por qué? Porque el paciente que es la disnea es de origen cardíaco, va a venir aumentado, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca está muy aumentada el péptido natriurético, cosa que no pasa en la disnea que es respiratoria, por ejemplo, o sea, que viene por un cuadro respiratorio, un EPOC, no va a venir con péptido natriurético auricular elevado, ¿sí? Eso nos va a servir para diferenciar. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora tenemos que le decimos a nuestro paciente electro, ecocardio, le pedimos su péptido natriurético auricular. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que debemos pedirle a nuestro paciente? ¿Qué otro estudio? A ver, les escucho. Díganme. ¿Y no puede ser alguna prueba de alguna función hepática, por ejemplo? Función hepática puedes pedirle. ¿Qué más? Una tomografía sería útil, doctora. Y podrías pedirle. Puedes pedirle ahí, vas a ver si es que tiene, si tenés derrame, por ejemplo, saber mejor. Si por ahí este paciente ya que es fumador tiene bullitas, ¿verdad? Vamos a ver las bullas. Podemos ver también si es que, o sea, la trama vascular, si es que si está un poquitito congestiva. Todo eso vamos a ver. No es necesario, pero puedes pedirle. Doctora, en este caso estaríamos pidiendo también una prueba de esfuerzo. No, ahora, ahí mismo no. Bueno, sí o sí tenemos que pedir a nuestro paciente un análisis de sangre, ¿verdad? Un hemograma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la insuficiencia cardíaca, pues, cuando nuestro corazón no es capaz de suplir las necesidades de oxígeno que requiere nuestro organismo, ¿sí? Cuando pasa eso, nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que ver qué es lo que aumenta la demanda del gasto cardíaco que nuestro corazón ahora mismo no está pudiendo suplir, ¿verdad? En el hemograma, ¿qué podemos encontrar? Podemos ver si hay un proceso infeccioso, podemos ver si el paciente está anémico, ¿verdad? Porque esas son causas de exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que saber también, o sea, la insuficiencia cardíaca no es que aparece porque aparece nomás, generalmente va aumentando, o sea, se va produciendo el daño en forma progresiva, a menos que sea una insuficiencia cardíaca aguda, se produce en forma progresiva algo que desencadena que se descompense, ¿sí? Ese algo puede ser un proceso infeccioso, puede ser, por ejemplo, una transgresión alimentaria, es decir, cuando el paciente se va y come, se produce este ejemplo, por ejemplo, un asado con chorizo y con mucho contenido de sodio, con mucho líquido y se hematiza y le dificulta la respiración y todo eso. Puede ser también que el paciente abandonó su tratamiento, porque el paciente, la base de todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca puede disminuir un poquitito ese exceso de volumen que está teniendo, ¿verdad? El líquido que está por fuera de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y deja de tomar, por ejemplo, sus diuréticos por A o B motivo y se hematiza todo, empieza con la disnea y todo eso. Entonces, los estudios que nosotros le vamos a pedir es buscando una causa que pueda haber desencadenado, o sea, que haya causado ese empeoramiento de su cuadro. Entonces, buscamos anemia, buscamos infección, buscamos otras enfermedades, por ejemplo, si el paciente no se conocía diabético, le pedimos la glicemia,
vemos cómo está su funcionalidad renal, porque una vez que está internado nuestro paciente más adelante, cuando vemos mejor tratamiento, van a ver que uno de los pilares del tratamiento es el disminuir el volumen que tiene nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, por eso como hacemos nosotros, le pesamos y medimos su diuresis y por eso tenemos que ver cómo está su perfil renal, por ejemplo, o sea, urea, creatinina, sus electrolitos, todo eso tenemos que pedir al paciente, ¿sí? Su perfil lipídico para ver cómo si tiene alguna dislipidemia, si no tiene, glicemia, como les dije, para ver si es o no diabético. Perfil hepático, como dijo el compañero, puede tener un poquitito alterado en el contexto de una congestión, ¿verdad? Que esté un hígado congestión, puede tener valores alterados. Eh, a ver qué más. Una orina simple buscando una infección urinaria que fue lo que le desestabilizó a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ir en el estudio de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, ver qué fue lo que le llevó a él a ese estado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le produjo el aumento del gasto cardíaco que no pudo suplir su corazón y por eso se desencadenó? ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre este caso? ¿No? Y la verdad, doctora, que se entendió muy bien. Bueno, qué suerte. Vamos a conectar un ratito y en 10 minutos ya nos conectamos porque ahora tenemos el otro caso que es para que van a redactar ustedes la historia, después me leen la que hacemos la simulación, ¿está bien? Dale, doctora. Entonces a las 16:05 nos conectamos. ¿Está? Y vamos a quedarnos más así, entonces no hace falta salir, ¿verdad? Sí, no hace falta salir. Pero para levantar un poquitito, porque vamos a quedarnos a una hora. Por eso. Dale, doctora, nos vemos y Nos vemos y 5. Dale, doctora. Chao, chao.
¿Están chicos? Vamos a empezar. Sí, estamos, doctora. Bueno, empiezo. Esto es como siempre, ¿sí? Tienen que hacer ustedes la historia clínica y me van a leer después. Este es un paciente de 70 años que viene a consultar por dificultad respiratoria. Varón. La afiliación y eso no es tan importante ahora mismo. Más adelante, cuando veamos pacientes reales, vamos a hacer. Ahora quiero que se concentren en lo que son hábitos tóxicos, antecedentes de la enfermedad actual, todo eso. ¿Qué le van a preguntar al paciente? Empezamos con los antecedentes patológicos, entonces, doctora, ¿verdad? Sí. Y si es hipertenso, si tiene diabetes, Presión alta no, no se conoce hipertenso, no es diabético, nada de eso. alergia, Tampoco. antecedente de traumatismo, algún accidente, Nada. En hábitos fisiológicos, diuresis, Conservado. y la catarsis, También conservado. ¿Y hábitos alimentarios, doctora? Mala en calidad y cantidad. consumo de agua, si está bien hidratado, No. ¿Consume alcohol? Sí. ¿Cuál frecuencia? Fines de semana. ¿Y la cantidad sabría decirme, doctora? La cantidad no. No sabría decirte. Pero hasta llegar al estado de embriaguez. ¿Y qué toma, doctora? Cerveza. Tabaquista. Sí. ¿Desde cuándo, doctora? Hace 20 años aproximadamente. ¿qué fuma? Cigarrillos. ¿Cuántos más o menos? 2 cajas por día. ¿Hábitos sexuales, doctora? No tiene pareja estable y tiene parejas ocasionales. Con protección. ¿Consume algún otro tipo de droga? No. Otro tipo de drogas. No. ¿Y fármacos de algún tipo? No. Los antecedentes patológicos familiares. No es de relevancia. ¿Tiene hijos? No tiene hijos. Soltero el señor. doctora, en cuanto a la disnea, ¿hace cuánto tiempo el paciente refiere que tiene disnea?
Él tiene hace mucho luego ya, pero estos últimos 3 días empeoró mucho. Ya ni en reposo, o sea, en reposo le faltaba el aire cuando hablaba. Acompanhada de algum dolor, doutora? No, Y otro síntoma respiratorio, tos, fiebre. tuvo fiebre, ¿Él se midió la fiebre o sintió nomás que estaba acalorado? sintió. ¿Y pasó con algo en específico? ¿Tomó algún medicamento? Se dio un baño y no se dio con eso. ¿Algún otro síntoma acompañante? Tos, Tosse seca nomás ou apresenta expectoração? tos con catarro. E o color do catarro, sabe dizer? Amarillo verdoso. ¿Desde hace cuánto que está acompañado con la tos? Y hace 3 días. ¿Hay algún momento en el que empeore la tos o cuando se calma más o menos? No, Tiene la tos durante todo el día, entonces, de forma esporádica. sí, todo el día. No hay ningún predominio horario. Y en cuanto a la disnea, ¿mejora con alguna posición, doctora? No, Y aumenta la sensación de disnea, por ejemplo, cuando está acostado o cuando está no, sentado. no, no, no. En todo momento, de la misma forma. Sí. Está acompañado de dolor, le duele en algún lugar, en el pecho. No, Estuve en contacto con alguien que tuvo los mismos síntomas. no, ¿Y él no presentó algún síntoma similar anteriormente? ¿Alguna sensación de resfrío también, de fiebre, todo? no. Esa sensación de resfrío no. Su disnea sí, pero no, no era tan intenso como ahora. La disnea empeoró de forma súbita nomás o hubo alguna actividad que él haya hecho antes de que empeore de esa forma. No, y desde que empezó con la tos y el catarro. ¿Algún otro síntoma que pueda referirnos, doctora? ¿Palpitaciones o algo parecido? No, Él no tenía tos previa tampoco de este no, cuadro. Doctora, ¿y en algún tipo de dolor que presente el paciente? no.
Si ya está, pasamos al examen físico. Quiero que me digan qué van a mirarle al paciente. Si tienen sospecha diagnóstica y hacia dónde vamos a ir apuntando. ¿Y podrías indicarnos sus signos vitales antes de empezar? Tienen frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28, presión arterial 110/70. Y no tiene fiebre. Ahora mismo está con 37,5. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria, doctora? 28. ¿Y la frecuencia cardíaca? 125. La auscultación de la base pulmonar de los pulmones. Tiene crepitantes en base derecha. ¿Y en la percusión del tórax? A la percusión hay un aumento de la sonoridad global. La palpación. Está conservado, la expansibilidad está conservada. La inspección no hay nada que llame la atención. Aumento del diámetro anteroposterior del tórax. En la percusión sonoridad se escucha, ahora no matidez de ningún tipo. A la inspección no se ve ningún tipo de tiraje intercostal, algo que indique algún problema respiratorio, ¿no? No. ¿Qué más buscarían? Los murmullos vesiculares, doctora, están normales. El muñeco circular está disminuido globalmente también. Y las vibraciones vocales. Están conservadas. Con respecto al aparato cardiovascular, no se observa nada en la inspección entera. No. Está todo conservado.
Lo mismo en la palpación y auscultación. Sí. La ocultación está a ritmo regular, no se ocultan soplos. Con respecto a la inspección, doctora, no se observa algún signo de cianosis, por ejemplo, en la punta de los dedos, en los labios. Lo Nada que que se llame la observa atención. es que tiene dedos en palillo de tambor. ¿Tu saturación de oxígeno cuánto es? 80%. En la inspe- ¿Cómo? ¿Cómo no escuché? No escuché. ¿Qué me preguntaron? Quería preguntarnos, doctora, si es que tipo, en los antecedentes no se vio alguna pérdida de peso, tipo que llame la No, atención. no. el aspecto general del paciente está debilitado, enflaquecido. No, no, ni la general está bien. ¿Qué más observarían ustedes? ¿Qué más se fijarían? ¿Qué buscarían en el paciente? Tenemos otra vez disnea y queremos saber si es que, cuál es el origen, ¿verdad? ¿Qué buscarían en él? Y si las extremidades presentan edemas, Eso debemos buscar, ¿verdad? Pero no presenta edema al paciente. ¿Hay alguna posición en específico que adopte el paciente, doctora, mientras está en la consulta? Algo que le facilite, por ejemplo, la respiración o algo parecido. No, no se modifica con el movimiento.
Sobre la secreción de su tos, no tiene ningún olor característico. ¿Mm? No. Perdón. ¿Los pulsos periféricos doctora tienen alguna normalidad o es regular? No, regular. Son regulares. Llévala, mi amor. ¿Esos datos les sirven? ¿O quieren preguntar algo más? Si es que con esos datos están bien, pongo mi temporizador en 10 minutos para que armen la historia clínica antes de leerme. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a poner entonces en 10 minutos. Ahora es 16:29 y 39 voy a poner, ¿ok? Y 39 me empiezan a leer la historia. Por favor, hagan todos. Entonces, al que le pregunte, nomás va a poder decirme, ¿sí? Está bien, doctora.
Chicos, no salgan, que no pongan presente y salgan, porque todavía no terminamos la clase, por favor. ¿Pudieran hacer ya? ¿O les falta aún un poquitito?
¿Ya está, chicos? ¿Le pudieron? Juan, María José. Sí, doctora, estoy haciendo porque se acabó la batería de mi computadora y estoy encendiendo. Bueno. Rafael, ¿pudiste hacer la historia? ¿Estás con tu trabajo? Rafael. Doctora, yo hice, pero no hice bien, sé que no hice bien. Vamos a escucharte. Vamos a escuchar y vamos a corregir, ¿sí? Está bien. Vamos a empezar Todos con... los datos de filiación no, ¿verdad? Porque No, datos de afiliación no. A ver, ¿dónde comenzamos entonces? En hábitos fisiológicos comenzamos. Porque antecedentes patológicos personales no presentaban nada. Entonces, diuresis conservada, catarsis conservada, hábitos alimentarios mala en calidad y en cantidad. En cuanto a los hábitos tóxicos, fuma cigarrillos, en tabaquismo fuma cigarrillos hace 20 años aproximadamente, 2 cajas por día. Consumo de alcohol, suele tomar los fines de semana y cerveza le puse entre paréntesis. Entonces ahí ponemos consumo de bebidas fermentadas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces lo que es fermentado es cerveza, eso, ¿verdad? Y después destilado, que son whisky y todo eso. Drogas ilícitas, niega y hábitos sexuales eh, con parejas ocasionales y protección. Después, el antecedente de la enfermedad actual, ya. Porque antecedentes patológicos familiares dijimos que no, ¿verdad? No presenta. Ujú. Ingresa a la urgencia tras una dificultad para respirar hace 3 días de evolución que no cambia bajo ninguna posición, acompañado de tos con expectoración. Ah, te voy a ir corrigiendo, ¿sí? Sí, Bueno, empezamos entonces. Cuadro de 3 días de evolución sí, está súper bien. De disnea, ¿sí? Que no se modifica con el cambio de posición. Después, sí. Em, Después dice acompañado de tos con expectoración de color amarillo verdoso durante todo el día. o sea, sin predominio horario. Ah, Porque ahí parece que todo se 24 horas al día, sí, ¿no? sí, Sin sí, sí. predominio horario. Em, Después yo le hablé del que presentó fiebre. Entonces ponemos acompaña al cuadro. Sí. Fiebre y que ¿cómo puedo decir que al bañarse, por ejemplo, qué le pasa? Bueno, y en el caso de este señor, por ejemplo, no es fiebre que se constató. Entonces, acompaña el cuadro sensación febril no graduada, ¿sí? Porque él no se controló. Si nosotros tenemos un paciente que se controla la temperatura, acompaña el cuadro fiebre graduada en tantos grados Celsius, ¿sí? Entonces, acompaña el cuadro sensación febril no graduada que cede parcialmente con medios físicos. Medios físicos nos referimos cuando se pone compresa fría, cuando se ducha, ¿sí? Sí. O ponemos que cede totalmente con el uso de antipiréticos. Y ahí ponemos el nombre de lo que tomó, por ejemplo. ¿Entendés? Ah, sí. Entonces cede parcialmente con medios físicos. Y después yo no escuché, o sea, creo que no escuché más, entonces le puse nieve a otros síntomas acompañantes porque no tenía dolor y eso tampoco. Está bien. ¿Y qué más le pusiste en tu antecedente de la enfermedad actual? Y antecedentes de la enfermedad actual, hasta ahí nomás ya le puse, no, no llegué a ¿En completar. antecedentes remotos pusiste algo? ¿Alguien puso algo en antecedentes remotos?
que presentaba disnea. Hace varios meses, pero con menor intensidad. Disnea de varios meses de evolución que a grandes esfuerzos nomás, ¿sí? Sí. Y entonces refiere Disney de varios meses de evolución a grandes esfuerzos, antecedentes remotos, eso es. Está bien, entonces ahí hablaste de lo que, cuántos días tuvo su tos, sí, cómo era la Sí. tos, no sé si eso dijiste, si era húmeda, productiva, sin estrías de sangre, no sé si dijiste eso. Dije nomás que la tos em, Tos con húmeda, expectoración puse. tos húmeda productiva con expectoración de coloración tanto, ¿verdad? Sí. No disneyizante ni emetizante, porque no es que, o sea, es disneyizante, pero no emetizante. Le produce disnea, pero no es que vomita al paciente, ¿sí? Todo eso tenemos que poner cuando hablamos de tos. Bueno, después sensación febril también hablaste y también hablaste de la disnea. Hablaste Sí. de la disnea, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya está, esos son los tres síntomas que tenía nuestro paciente. Y examen físico, Bueno. Em, las alarmas son otra. signos vitales. Presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 125 por minuto, frecuencia respiratoria 28 por minuto, saturación de oxígeno 80% y temperatura, lo que le puse 35,7, pero no escuché bien, ese lo... 37,5 al revés. Ah, em, después, en cuanto a la inspección, hay un aumento del diámetro antero-posterior del tórax y se observan dedos en palillos de tambor. Em, También a la palpación se ve la expansibilidad del tórax conservada. La percusión hay un aumento de la sonoridad global. No hace falta que vos digas eso, y ni cuando escribís tampoco. Porque, como les dije la otra, en teoría nosotros ya sabemos todo el orden, ¿verdad? Sí, Entonces no digan más percusión y eso. O sea, bueno. oculta o timpanismo o Bueno, y se fluidez. ocultan crepitantes en base derecha. Em, También creo que dijiste que era un ritmo regular y no se ocultan soplos. No, ese es en lo que es la parte respiratoria. Entonces en la parte respiratoria tenemos expansibilidad conservada, Sí, ¿sí? Perdón, y aumento el diámetro anteroposterior, se observan dedos de palillo de tambor. Tenemos expansibilidad conservada, crepitantes en base derecha y eso es más lo que tenemos. Y sonoridad aumentada. sí, Y luego pasamos al área cardiovascular, que tenemos R1, R2, ahí describís. No se palpa choque de punta desplazado, R1, R2 normofonéticos, ritmo regular, no soplos ni galopes, ¿sí? Primero respiratorio y luego vascular, cardiovascular, o primero cardiovascular y luego respiratorio, pero no junto lo que es pulso regular y eso en la parte respiratoria, eso es lo que sí, quiero que sí, sí. entiendan, ¿sí? Separados los dos. Bueno, con la historia que cuenta este señor, más el examen físico que nosotros le hicimos. ¿Tienen un diagnóstico presuntivo ustedes? Neumonía, doctora. Podría ser. Podría ser. ¿Otra cosa? No escuché yo, no sé quién dijo algo, no escuché. Enfisema, tipo como enfermedad de base, un EPOC. EPOC, exacerbación de una POC, ¿verdad? Les Hay que quise, pedirle nomás ya que se haga la espirometría para... sí, solo que en este caso ahora mismo no le vamos a pedir su espirometría porque nos va a salir nomás lo alterado porque está con su cuadro infeccioso. Pero les pasé este caso para que vean que es más o menos lo mismo que el anterior, que el señor que hicimos insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque vino por disnea el señor de meses de evolución, pero este presenta una sintomatología y clínica, sintomatología y semiología muy florida de algo respiratorio, ¿verdad? Entonces este señor lo que tuvo una agudización de su EPOC había sido después, él en el interrogatorio nos cuenta que él se le diagnosticó lo ya EPOC, ya tiene una espirometría con el patrón obstructivo, ¿verdad? Entonces él se conocía portador de EPOC y lo que le pasó ahora mismo fue una exacerbación a causa de una infección, ¿verdad? Una neumonía les compensó su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces esa disnea no es de origen cardíaco, ¿entienden?
como presentándose con el mismo síntoma prácticamente el paciente, nosotros tenemos patologías completamente diferentes de acuerdo al examen físico que tenemos y a la historia clínica del paciente, ¿sí? Pero súper bien. Él es una neumonía, o sea, un cuadro infeccioso ahora agudo, que es una exacerbación, que le exacerbó su EPOC. Por eso el aumento de la disnea, aumento de la producción de catarro y eso. ¿Está bien? Y a él le vamos a pedir, a él le podemos pedir, por ejemplo, Rafael creo que fue el que me preguntó, era una tomografía, podemos pedirle un ATACAR, que es de alta resolución, para poder ver bien lo que es el parénquima pulmonar. Y una vez que supere el cuadro, su espirometría, para ver si es que persiste, si empeoró o continúa con los mismos valores que anteriormente. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, doctora, se ¿Alguien entiende. que tenga alguna pregunta sobre estos casos que tuvimos hoy? ¿No? Bueno, chicos, y la próxima semana ya rotamos de instructores. ¿Está bien? Vamos a volver otra vez a vernos dentro de 3 rotaciones, seguro. 2 o 3 rotaciones. ¿Y quién será, doctora? Y la verdad que organiza José las rotaciones. ¿Sí? ¿Ustedes ya rotaron con? Doctor Pedro. Doctor Pedroso. Y probablemente están ahí con la doctora Roy. Entonces ya tienen un poquito de cada uno de los 3 instructores. ¿Está bien? Bueno, Doctora. nos vemos el jueves entonces para la clase teórica y en la Doctora, próxima rotación. ¿Mm? ¿y cuándo estaríamos viendo la planilla, doctora? Y hoy me mandaron todas las notas. Hoy voy a subir a la nochecita, pero tarde. Ah, bueno, gracias, doctora. ¿Está bien? Dale, chao, chao. Nos vemos. Doctora, nos vemos. Chao, chao.